el presidente Iván Duque, cuando era candidato a la presidencia, entre otras cosas, se comprometió con ese tema. Y muchos políticos durante la campaña, porque obviamente este proyecto pues da muchos réditos entre la población, por eso es que algunos juristas cuestionan esto, si no la mayoría, como populismo punitivo, que realmente esto no ayudaría a evitar la violación y el asesinato de menores. Pero ese proyecto se estaba discutiendo hoy, precisamente en el Congreso de la República, Kenneth Torres. ¿Y qué pasó en medio de la discusión? Porque hubo discusión el viernes, también el sábado, y se iba a votar el día de hoy en el Congreso. Pero ¿cuáles son las noticias que tenemos sobre el proyecto hasta ahora? Hola Camila, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que la sesión estaba planeada para el día de hoy, ya en su séptimo debate de este proyecto de ley, se vio interrumpido a raíz de una recusación que llegó contra los 22 senadores de la Comisión Primera del Senado, de esta corporación, a través de una persona que se llama, esta persona se llama Esteban Alexander Salazar Giraldo, argumentando que habrían intereses políticos de todos los representantes, de todos los senadores, en este caso, por este proyecto de ley, a lo que pues se presentó un gran debate de parte de varios senadores argumentando que esta decisión debería ser rechazada y continuar el debate. Sin embargo, pues personas como el senador Roy Barreras, al igual que el senador Gustavo Petro, se oponían a esta decisión y apelaron, y nuevamente pues se aplazó esta decisión para que sea llevada a la Comisión de Ética y defina si definitivamente se puede continuar o no se puede continuar con este debate después de esta recusación que presentó este ciudadano, argumentando que habrían intereses políticos de parte de los 22 senadores. Gracias, Kenneth. Entonces, también se aplaza la votación. Estamos en séptimo debate de este proyecto que busca aprobar la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en el país. Tienen que ser 8 debates y para que el proyecto sea una realidad necesita ser aprobado antes del 20 de junio, según entiendo. Pero por eso estamos con la promotora de la cadena perpetua para violadores, Joana Jiménez, con quien ya habíamos hablado aquí en estos micrófonos a propósito de este proyecto. Señora Jiménez, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, gracias por la invitación. Un saludo a Rodrigo y un saludo muy especial a todos los oyentes. A ver, ¿cómo están los tiempos? ¿Cómo están los tiempos para que el proyecto pueda llegar a ser una realidad? Sabemos que hoy se estaba votando en el séptimo debate, pero ya por lo que nos explicaba nuestro periodista Kenneth Torres en el Congreso de la República, pues básicamente por cuenta de la recusación tuvieron que suspender la votación. Camila, estamos contrarreloj, los tiempos están supremamente apretados y yo debo decir, desde esta lucha que llevamos más de 13 años, insistiendo y trabajando para lograr la prisión perpetua, es increíble que en esta oportunidad, en el séptimo debate, a 12 días de terminarse la legislatura, y si no se dan esos debates, esos 2 debates que hacen falta en estos 12 días, el acto legislativo se hunde por tiempos. Y yo debo decir que es muy lamentable porque yo sí siento y creo que aquí hay de jugaditas, de jugadas oscuras alrededor de darse en cuenta que no nos iban a derrotar por votos, y entonces lo que están haciendo es dilatar y dilatar para lograr hundir una vez más la prisión perpetua, la ley Gilma Jiménez en el Congreso por tiempos. Es absolutamente lamentable todo lo que está pasando, y alrededor de lo que pasó, que está pasando desde el viernes 29, cuando estaba en la agenda este proyecto, y desde ahí no se ha podido desenredar y no han podido votar en esta comisión. Dice usted que son una serie de jugaditas, ya vamos a hablar de esas jugaditas que usted menciona sobre lo que está pasando con los congresistas y este proyecto que se ha llamado Gilma Jiménez precisamente, pero es que también ha habido muchas críticas de juristas que dicen que realmente el proyecto pues no sirve para mucho y que estamos hablando de populismo punitivo. Por eso quisimos también invitar al abogado Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Camila, muchas gracias. Sí, aquí estoy para sus órdenes. ¿Por qué razón es que algunos abogados hablan de populismo punitivo con este proyecto? ¿Por qué se habla que se está haciendo populismo desde el Congreso de la República con la cadena perpetua para violadores de niños y niñas? Lo primero es que el origen del proyecto como tema de campaña presidencial
le pone a esto un ingrediente que enrarece el ambiente, y eso se refleja hoy en ese tema de una recusación que se ha formulado por un supuesto interés político. Y la verdad es que este proyecto, a mi modo de ver, es inconveniente, y yo coincido con muchos de los otros abogados que han concluido de la misma manera. Y aquí de lo que se trata es de proteger a los menores. No se va a proteger a los menores metiendo a la cárcel de manera indefinida y por toda la vida a los violadores. Yo creo que hay que pensar en soluciones que apunten a identificar dónde están los problemas de por qué se presentan las violaciones a los menores. La mayor frecuencia de estos ataques se dan en el entorno familiar. Hay un porcentaje muy alto de esto. Pero, de manera que... Doctor Bejarano, lo voy a interrumpir antes porque en eso nos vamos a adentrar en cuáles serían entonces las políticas que se deberían implementar para reducir la violación de menores en nuestro país. Pero usted dice, aquí hay algo muy raro y tiene un tufo político porque precisamente esto se promovió durante la campaña presidencial. Y entiendo que eso es lo que reclama también Johanna Jiménez, que dice, oiga, no se entiende cómo los políticos en campaña, Johanna, sí estaban diciendo, sí, vamos a aprobar la cadena perpetua porque eso les da votos, y a la hora realmente de estar en el Congreso de la República, pues cambian de parecer. Pues ese es un ejemplo claro, por ejemplo, de uno de los más grandes opositores en este momento, que es el senador Roy Barreras. En el pasado, a mí me invitaron a ese partido, al partido de la U, que fue el partido en el que está Roy Barreras. Y yo hablé con él en muchas oportunidades, esa era mi bandera desde que murió mi mamá Gilma Jiménez. Yo le dije a este país que iba a insistir, iba a trabajar hasta lograr la prisión perpetua como el principio del fin de la violencia que sufren los niños. Nadie ha dicho que es la solución, y Roy Barreras a mí me dijo que sí, que íbamos por ese referendo, que vía referendo sí, lo cual siempre me ha llamado la atención que diga que sí vía referendo, pero no es legislativo, pero unas veces sí, otras veces no. Es que alrededor de eso, yo no culpo a los que nos tachan de populistas punitivos, de hecho eso no me parece una ofensa, pero no los culpo es porque alrededor de esta iniciativa de más de 13 años de lucha, pues claro que han salido muchos políticos que se han querido pegar de alguna manera del tema porque creen, entre otras, que esto da créditos de votos, y la verdad yo no creo. El ejemplo soy yo me he lanzado 2 veces al Congreso de la República y no he ganado, y esta ha sido mi bandera, y he trabajado todos los días en función de la defensa de los derechos de los niños. Eso ha pasado alrededor de esta iniciativa, sí, pero lo que no puede ser es que hoy, 13 años después, sea el argumento para decir que no es viable, que porque... Pero señora Jiménez... Sí. Señora Jiménez, dentro de esa propuesta suya, pues hay que tener en cuenta cómo está el estado de cosas. Y si miramos hoy con datos del INPEC, un año de un interno en un penal colombiano cuesta 17.017.076 pesos. Y en este momento el hacinamiento en las cárceles es de ese 54.9%. ¿Cómo se podría aplicar esta propuesta que usted tiene con unas cárceles hacinadas donde hay una obvia violación de los derechos humanos? Y aquí le estoy hablando de las cárceles sin hablar de los centros de detención carcelaria, donde también hay miles de personas que ni siquiera registra el INPEC. ¿Cómo pasar por estas cifras, hacer esa propuesta pasando por estas cifras? Mire, el tema, con mucho respeto ante este argumento que yo llevo escuchando más de una década, que porque como las cárceles están en hacinamiento, entonces no es viable la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, pues yo sí debo decir que yo sí lamento mucho que se ponga en la mesa el hacinamiento carcelario o la dignidad humana de los ampones violadores y asesinos de niños, sin pensar en las atrocidades que estos cometen contra nuestros niños. Acá nosotros estamos defendiendo a los niños de Colombia. Acá lo que pretendemos es dar esos pasos que no hemos dado durante mucho tiempo en Colombia en función de enfrentar la violencia atroz que sufren los niños. Que si las cárceles están en hacinamiento, eso no lo podemos negar, pero si esa es la excusa, no solamente no podemos mandar a los violadores y asesinos de niños a las cárceles, sino no vamos a poder mandar absolutamente a nadie, a ningún delincuente a las cárceles por cuenta de que o el Estado no construya cárceles o no tenga esas políticas importantes que se necesitan. Yo sí celebro
que alrededor de esta iniciativa también se toquen ese tipo de temas. Y yo lo digo, y lo digo con el mayor respeto, si somos un país incapaz de producir tanto violador y asesino de niños, por lo menos seamos capaces de construir las cárceles necesarias para alejar a estos zampones de nuestros niños, porque hoy nada ni nadie nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños, una vez pague sus irrisorias condenas de hoy, vuelva a la calle a continuar violando y asesinando niños. Permítame, señora Jiménez, preguntarle al doctor Bejarano si hoy porque esa es una de las cosas que queda en el imaginario de la gente, que hoy en día un violador de niños tiene una pena irrisoria. ¿Cuáles son las penas hoy, doctor Bejarano, para los violadores y asesinos de niños? Y si esas penas son descontables o no, como pasa en otros delitos. Porque este es uno de los argumentos que se presentan. Se habla de irrisorias penas y condenas para los violadores de niños. ¿Eso es así? ¿En Colombia tenemos penas irrisorias para los violadores de menores? No, no es cierto. Por el contrario, hay un régimen muy estricto que está implementado desde el año 2005 a tal extremo que se han aumentado las penas hasta 60 años, de manera que sostener que las penas son benignas no es cierto. Las penas son muy fuertes. Yo creo que inclusive, perdón, déjeme terminar la idea. El punto es el siguiente: ponerle cárcel a esto como solución para evitar que haya violación a los menores de edad, eso no es la solución. Fíjese que hoy el senador Barrera dice que la ley del año 2005 no ha servido porque a pesar de que se han incrementado las penas, se sigue produciendo la violación. ¿Por qué? Porque el tema de la violación se da en unos entornos familiares donde las políticas que realmente deben apuntar a evitar ese problema son diferentes de las cárceles. El derecho penal siempre llega tarde, cuando ya se ha presentado una situación de violación al derecho de alguien. Aquí de lo que se trata es de crear unas políticas más claras que no sean el populismo punitivo, para los fines de que las personas que realmente están expuestas a ese flagelo puedan encontrar mecanismos que los puedan poner a salvo de eso, que no va a ser la cárcel. Les repito, la cárcel siempre llega tarde. ¿Cómo se va a proteger a un menor de un violador cuando ese violador lo van a encerrar de por vida, mientras el menor queda pues con esta situación? Ahora bien, mirado el proyecto de acto legislativo, el proyecto de acto legislativo es un proyecto que tiene muchas contradicciones, porque fíjese que el proyecto de acto legislativo señala que se le va a imponer la pena perpetua a una persona que mate a un menor de edad o que lo viole. Y lo que ha dicho el senador Barrera no me parece descabellado. Un victimario, entonces, que está en la disyuntiva de que va a violar a alguien, ¿qué opta? ¿Por violarlo solamente o por matarlo para evitar que dejar vivo un testigo? Porque la pena va a ser la misma. La pena va a ser la misma. Lo otro que menciona también el doctor Barrera, que yo creo que hay que ponerle atención, es que de la manera como está redactado el proyecto puede ocurrir que se termine condenando a un adolescente que haya tenido actos sexuales en situación, por ejemplo, de estar bajo los efectos del alcohol sin posibilidad de resistir. Entonces esa persona que ha estado en esa circunstancia y ha tenido un acto de relación sexual con otro adolescente puede terminar condenado de por vida, y esa no es la razón de ser del proyecto. Lo otro es, el año pasado hubo 22.000 violaciones, a pesar de que ya tenemos una ley del año 2005 que estableció un incremento muchísimo, muy grave para las penas. Y entonces el otro aspecto que tiene el proyecto de acto legislativo es que cuando una persona llegue a ser condenada de por vida, a los 25 años puede pedir que le revisen su condena. Claro, eso tendrá que venir una ley, según si pasa el proyecto de acto legislativo reglamentando eso. Pero ¿qué es lo que tendría que pasar? En 25 años una persona que está condenada a cadena perpetua puede pedir que le revisen su condena.
y si ha habido trabajo, y si ha habido estudios, si la persona se metió en una congregación religiosa, etcétera, entonces lo van a terminar sacando mucho antes de las penas que hoy están previstas. Y en eso obviamente pues tendría en juego el principio de favorabilidad. Si una persona está condenada de por vida y a los 25 años tiene la posibilidad de que le revisen su condena, pues estamos, un juez sensato sí. Que sabe el principio de la favorabilidad va a tener que resolver esa paradoja y eventualmente va a tener que terminar liberando a una persona que estaba condenada de por vida. De manera que yo creo que hay una cosa muy importante. Yo vengo oponiéndome a esto desde en vida de la senadora Gilma Jiménez. No, esto es una cosa reciente. Yo lo he dicho desde siempre y en aquella oportunidad había un parámetro de discusión muy difícil, y es que quienes no estábamos de acuerdo con ese proyecto prácticamente nos convertían en violadores de niños. Y ese no es el asunto. Nosotros creemos que aquí debe haber un factor de política criminal seria, estructurada, sin gritos, sin apasionamiento. Se trata de proteger a los niños, en eso coincidimos todos. Lo que pasa es que muchas personas no creemos que metiendo a los violadores a las cárceles se va a reprimir este delito. Claro, yo creo que eso, y eso además, doctor Bejarano, genera también una gran polarización, porque lo que pasa con este proyecto, usted dice, lo que queremos es una política criminal seria, sin apasionamientos, pero este es un debate que genera apasionamientos, y si vemos, por ejemplo, Gonzalo, mirando lo que dicen los oyentes, yo le tengo resultados del sondeo, cuando preguntamos si está de acuerdo con que se apruebe o no este proyecto de ley. De 904 votos, dice sí el 56.4% y dice no el 43.6%. Lo que quiere decir es que, pues, a ver, no es que sea 50 y 50, pero no están tan alejadas las dos posiciones. Pues, Camila, si nos vamos al Facebook. Adelante. Una razón, Camila, que me parece muy importante tener en cuenta en esta discusión. Cuando uno se aproxima a esta discusión sin tener parámetros académicos o conceptuales que le permitan comprender el problema sin el apasionamiento del tema de los niños, termina presentándose esa polarización. Yo no estoy pues polarizado desde ese punto de vista. Yo lo que creo es, desde hace mucho tiempo, que este proyecto es inconveniente, pero sí advierto que a la gente este discurso es vendedor. Hay que decirle, hoy, por ejemplo, veía a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que suele enviarnos en las columnas a varios de sus amigos, diciendo que en Colombia primero se había legislado para proteger a los animales que a los niños. Y ese es un discurso que obviamente es veintejuliero, pero no es cierto. La Constitución del 91 lo primero que hizo fue proteger a los niños, de manera que la legislación nuestra sí es protectora de los niños, primero que los animales. Pero el discurso de decir que a los niños hay que protegerlos, que hay una cantidad de violadores que están al acecho para violarlos, eso, cuando no se tienen los parámetros de lo que es la política criminal, entonces, profesor, claro. Profesor, una corrección ahí por el buen nombre, además de la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, a la que hace alusión el doctor Bejarano, porque yo también soy receptor de esas columnas. No, se refería a un caso histórico, profesor, de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XIX, en donde un niño maltratado por unos padres adoptivos tuvo que acudir a una legislación de protección de animales porque en aquella época no había protección de niños, y entonces simplemente utiliza esa introducción para mirar la importancia de ubicar a los niños en el nivel ético del escenario político, más allá que pues obviamente en Colombia se haya regulado primero la legislación de niños frente a animales. Con una advertencia que yo no he denigrado de la doctora directora de Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas. He dado una opinión sobre una opinión de ella que no es obviamente denigrar. Camila. Pero mire, señora Jiménez, yo quiero preguntarle sobre lo que nos decía el abogado Bejarano hace un momento, y es que sí, justamente quiero entender hasta qué punto esta iniciativa en realidad es efectiva en la protección de los menores, porque uno mira la ley y si bien las penas son de 12 a 20 años, cuando uno mira los agravantes, en realidad sí suman 60, y cuando uno ha visto las últimas condenas a abuso sexual contra menores y acceso carnal violento con menores de edad, las penas suman 60 años. 60 años son una cadena perpetua. ¿Por qué ir en contra de todo lo
ordenamiento jurídico y hacerle un daño al mismo sistema que prohíbe la cadena perpetua cuando ya las penas en la práctica son una cadena perpetua? Ese punto era precisamente por el cual quería interrumpir al doctor Bejarano, porque él dice que no es cierto que hoy sean las penas irrisorias como yo las llamo, y que ya existe una condena de 60 años de prisión para quienes violan o asesinan niños. Pues yo le debo decir al doctor Bejarano, y hablando en honor a la verdad a todos los colombianos, que quien no está diciendo la verdad es él, porque no es cierto que a un violador o a un asesino de niños lo puedan condenar en Colombia a 60 años de prisión. Usted lo acaba de anotar, es que la violación de niños en nuestro ordenamiento jurídico no se puede castigar con más de 20 años de prisión, o el asesinato de niños no se puede castigar con más de 40 años de prisión. No, pero señora Jiménez, hay que sumarle los agravantes, no, porque es que no puede coger y leer el Código Penal así. Si usted le suma los agravantes, le da 60 años, le dan los 60 años. Usted lo ha dicho, pero si no tiene agravantes, pues no le va a dar, y nosotros consideramos que, por ejemplo, el acceso carnal violento contra un niño, que para mí es el delito más atroz que existe en la humanidad, debe ser castigado de una manera ejemplarizante, con la máxima condena. Y en este caso nosotros creemos que la prisión perpetua es la que puede lograr no solamente la verdadera justicia para nuestros niños, sino lo único que podría garantizar que este ampón que violó a un niño no salga alguna vez nuevamente libre y vuelva a violar a otro niño o al mismo niño si es que no lo asesinó. En ese sentido es que va la ley Gilma Jiménez. Nosotros consideramos que quien se meta con lo más sagrado, como son nuestros niños, quienes tienen derechos prevalentes según nuestra Constitución, por supuesto tienen que tener las penas más ejemplarizantes, y sin duda tiene que ser la prisión perpetua. Entiendo que más allá, doctora Jiménez, de un debate, a mi juicio, de segundo o tercer nivel sobre el nivel efectivo del número de años de estos criminales en la cárcel, lo que ustedes están tratando es de construir una ética pública en torno, en función a lo más prístino, lo más importante, que son los niños y su integridad física, mental y emocional. Y por eso es que usted habla de ejemplarizante. Eso es lo que ustedes en últimas estarían buscando con que se cambie la Constitución y se permita la cadena perpetua para este tipo de criminales, más allá del efecto directo de la condena frente a X o Y personaje? Así es, Rodrigo, eso es lo que está buscando la ley Gilma Jiménez, mandar un mensaje contundente como sociedad. Le estamos diciendo, no solamente en Colombia, sino al mundo entero, que nosotros no permitimos que nos toquen lo más sagrado que tenemos, que nosotros no vamos a seguir tolerando la violencia contra nuestros niños, y que quien se meta con quienes tienen derechos prevalentes según nuestra Constitución se van a ir de por vida a una cárcel. Es un mensaje supremamente contundente. Pero, entre doctora, otras, Camila, a nosotros nos han dicho Camila, todo el tiempo que es que la prisión perpetua no es la solución. ¿Quién ha dicho que es la solución? Ni Gilma Jiménez hace 13 años, quien fue la que puso en la agenda del país esta iniciativa, nosotros que continuamos con su legado, nunca le hemos dicho mentiras al país. Pero permítame... Yo les he dicho, claro que no es la solución, pero sí es el principio del fin de la violencia que sufren los niños. Permítame, Joana, porque quiero preguntarle a usted, doctor Bejarano, como abogado. Esto que dice el doctor Pombo, que es el fin último de la iniciativa, que es mandar un mensaje a todo el país y a los violadores y al mundo y etcétera, etcétera, pues qué tan efectivo es y qué tantos mensajes se deben mandar con la política criminal de una nación, es la pregunta. Mire, yo primero, antes de responderle a esa pregunta, tengo que decirle, yo pues no estoy acostumbrado a discutir sobre esa base tan encendida de decir que cuando no comparten mi opinión es porque estoy diciendo mentiras, que es lo que dice la señora Jiménez. Yo cuando he dicho que hay una pena de 60 años, estoy partiendo obviamente del supuesto de que cuando se comete un delito de esto, difícilmente no hay agravantes, por todas las circunstancias. Luego siempre el resultado es ese. Ahora bien, yo no creo que el fin de la pena, por supuesto que fundamentalmente es sancionar al responsable, pero sancionarlo de manera que además tenga una oportunidad de reincorporarse a la sociedad y que tenga la pena un factor disuasivo frente
a las personas que estén tentadas a cometer delitos parecidos. Pero eso me parece un riesgo muy alto de tomar esa determinación cuando quiera que la legislación nuestra ha venido endureciendo las penas contra los violadores, contra los abusadores de niños, y los delitos no bajan, los delitos suben. Fíjense que después del año 2005 han bajado los asesinatos en general, pero las conductas de violación y asesinatos contra los niños se han incrementado, lo cual quiere decir que esa política fundada en intimidar a la gente con las condenas no se da. ¿Por qué? Porque normalmente estos delitos, y eso lo tiene que saber la señora Jiménez, por supuesto, no se dan sino en unos determinados núcleos poblacionales, donde las personas seguramente por su educación, por su actividad, no están en permanente contacto con la intimidación que pueda generar la señal de una pena desde el punto de vista penal. Entonces, yo lo que creo es que si alguna experiencia tiene el país para decirle no a este proyecto, que es muy populista y es un populismo punitivo, es el de que las penas que se han ido incrementando no han permitido que el país diga que se han bajado esos delitos. ¿Por qué? Porque hay que ir a la raíz del problema. Hay que hacer programas determinados, encaminados a la educación familiar, controles, sí, etcétera, que algo de eso tiene el acto legislativo, pero la sola sanción punitiva realmente no es la solución. No, claro que esos programas son necesarios, doctor Bejarano, pero yo sí quisiera que Johanna Jiménez pues nos argumentara mejor por qué la cadena perpetua podría evitar asesinatos y violaciones de menores. Y le coloco dos ejemplos que el país los conoce perfectamente, Johanna. Rafael Uribe Noguera violó a una niña en Bogotá, está en prisión, y el señor Luis Alfredo Garavito, que es un violador en serie. Estos señores, estos delincuentes, hubieran dejado de cometer esos crímenes si hubiera existido la cadena perpetua en Colombia en su momento. Mire, con ese ejemplo, solamente con el ejemplo del ampón Rafael Uribe Noguera, vamos a hablar mucho de los temas que se han tocado hoy, de los tales 60 años de prisión. Él es el ejemplo claro, él es el ejemplo clarito que los 60 años en Colombia no existen. Este tipo secuestró, torturó, violó y asesinó a nuestra pequeña Juliana Zamboni. No le faltó nada más que hacer contra nuestra pequeña Juliana Zamboni y no le alcanzó su condena a los 60 años, de los que dicen hoy los opositores de la prisión perpetua, que son suficientes y ya existen. No hay un solo violador ni asesino de niños en Colombia condenado a 60 años de prisión. Así que eso no es cierto. Pero adicionalmente a eso, Rafael Uribe Noguera no va a pagar más de 35 años de prisión, porque él tiene derecho de descontar su condena por portarse bien, trabajar, estudiar. Pero ahí es donde me entra la duda, doctora Jiménez, porque creo que no, yo no soy abogada, pero ayúdeme, doctor Bejarano. ¿Los violadores de niños tienen derecho a descontar su pena por buen comportamiento dentro de la prisión? Sí, claro que sí, con un régimen especial, pero sobre todo que el proyecto de acto legislativo les tira un salvavidas muy importante, porque si el señor Rafael Uribe o Noguera, va a estar 35 años en la cárcel, puede ocurrir que si este acto legislativo sale aprobado, cuando lleve 25, puede ir donde el juez a decirle, vengo a que me hagan la revisión de mi condena con base en este acto legislativo. Y si él logra demostrar que ha tenido una resocialización, que se ha arrepentido, etcétera, etcétera, puede correr el riesgo la doctora Jiménez de que esa persona que ella espera... Pero entonces ahí, doctor Bejarano, sí es factible que un violador de niños pues pague una condena mucho más corta que de los 60 años, que obviamente no es ninguna pena irrisoria, porque si usted por buen comportamiento, porque leyó un libro, porque hizo algo, porque etcétera, etcétera, puede descontar la pena, así como dice Johanna, podrían terminar siendo 25 años. Bueno, pero no son condenas menores, son condenas muy importantes y además no es cualquier tipo de trabajo que les van a reconocer para los fines de aplicarles trabajo y reducir la pena. El señor Noguera, hasta donde llega mi conocimiento, creo que fue condenado cerca de 57, 58 años. Excusarán pues que la diferencia entre 57 o 58 y 60 no es tampoco una cosa que desfigure por completo la condena.
Pero esas no son las condenas que se ven normalmente para este tipo de delitos. El caso de Rafael Uribe Noguera son casos ejemplarizantes que por la presión de la sociedad, porque todos los medios de comunicación estuvieron encima, se logró una condena tan alta. Pero eso no es lo que pasa hoy en día. Aquí lo que queda claro es que sí es cierto que no los condenan a 60 años de prisión y sí es cierto que pueden rebajar su condena. Eso es absolutamente claro y es verdadero. Y por eso la prisión perpetua, nuestro sentir, lo que nosotros pretendemos con la prisión perpetua, como el mensaje de sociedad, también es, doctor Bejarano, hoy nadie ni nadie nos puede garantizar que Rafael Uribe Noguera, una vez toque nuevamente la calle, no vuelva a tocar a otro niño y vuelva a cometer esos atroces delitos como los cometió contra Juliana Zamboní. Y por obvias razones la prisión perpetua sí lo podría garantizar, porque si logramos encerrarlos y que no salgan nunca de la cárcel, pues es obvio que logramos alejarlos para siempre de nuestros niños. Y con un solo niño que nosotros salvemos paga de lejos esta iniciativa. Pero permítame, Gonzalo, porque quedamos pendientes de lo que están diciendo los oyentes y yo le actualizo cómo va la encuesta con 1.118 personas que han votado, o este sondeo, en donde el 58.2% dicen que sí se debería aprobar este proyecto y el 41.8% dice que no se debería apoyar este proyecto de cadena perpetua, pues que va en su 7º debate, le queda este y otro y tiene que aprobarse antes del 20 de junio, o sea, con el tiempo muy apretado. Pues las opiniones en Facebook Live, Camila, son muy radicales y ahí le tendré que decir yo al profesor Bejarano que se tiene que esforzar más para llevar ese conocimiento sobre esta ley, porque por ejemplo, Jan Aragón nos dice lo siguiente: yo llevo esperando justicia 15 años, prisión perpetua no, mejor pena de muerte. Por acá Pacheco Roger nos regaña y nos dice: a estos periodistas les preocupa más el hacinamiento en las cárceles que se haga justicia. Patricia Trujillo nos comenta: si es por hacinamiento, que primero dejen de robar y hagan cárceles humanas para seres humanos. Henry Quintana nos comenta que cadena perpetua ni que nada, pena de muerte es lo que se debe aplicar frente a los violadores. Jen Aragón también pide la pena de muerte y Hernández Chelita dice: esos que van en contra de la cadena perpetua, ¿estarían contentos que se les viole a uno de sus hijos? Por eso es que se habla también, y creo que los críticos, que este proyecto podría llegar a ser de populismo punitivo porque genera estas pasiones. Pero una de las críticas y con eso empezamos esta intervención y este tema del día que tenía Johanna Jiménez, era que los políticos en campaña sí le dijeron que sí, que estaban con ella, que estaban con el proyecto, pero a la hora de votar de verdad, pues todos se esconden. Y hablaba precisamente del senador Roy Barreras del partido de la U. Senador Barreras, bienvenido. Gracias, Camila. Estoy en medio de la Comisión Primera, pero encantado de acudir a este debate tan importante. Déjeme adelantarle mi primera opinión. Saludo a Johanna Jiménez, que le acompaña una causa noble. Escucho las encuestas. Estoy seguro que el 100% de sus oyentes oyen Blue, Camila. El 100%. Sobre todo los que somos padres de familia y tenemos niños. Queremos el más severo y eficaz castigo contra los miserables criminales abusadores de niños. Lo que hay que explicarle a los padres de familia es que esa noble intención de castigarlos no se cumple con este proyecto de acto legislativo porque está mal escrito, está mal redactado. Lo hicieron mal por improvisarlo a las carreras, por eso están sufriendo ahora porque les quedan pocos días. Y tiene estos riesgos, la redacción. Menciono el primero. Puede causar que el violador asesine al niño. Lo estimula a que haya más asesinatos porque cometen el error increíble de poner la misma pena para la violación que para el asesinato. Pero ¿y ustedes se dieron cuenta de esto, senador, solo en el 7º debate? O sea, es decir, que falta este y otro. No, Camila, y entonces Camila, pero perdóneme que yo apenas estoy empezando a intervenir. Escúcheme, yo acudo a esa invitación obligada y además muy importante que agradezco, pero permítame redondear la idea. Claro que no nos dimos cuenta solo hoy, Camila. Yo he dejado constancias a lo largo de todo este proyecto, de los errores enormes que contiene, que pone en riesgo además a los adolescentes. Le hablo a los padres de familia que están escuchando Blue y que tienen hijos adolescentes. Está tan mal escrito que podría condenarse a cadena perpetua a un menor de edad que tenga relaciones sexuales bajo efectos del licor. Eso es un despropósito, porque una niña bajo los efectos del licor está en incapacidad de resistir. Está tan mal escrito que puede causar que ese asesino criminal atroz de Uribe Noguera, que hoy no puede salir, Johanna, no puede salir, no es cierto que no haya penas altas, solo el homicidio agravado ya le da 50 años,
Lo digo con la autoridad moral de que yo soy el autor de la ley 1236 del 2008, que elevó a 60 años las penas por concurso de delitos. Y el señor Uribe Noguera, criminal atroz, no solamente violó y asesinó, sino que secuestró a la niña. Claro que hay concurso de delitos. Y no es cierto que si hubiera sido un niño no tendría la misma pena. Claro que sí, porque sería un asesino, violador y secuestrador. El secuestro agravado le da esas penas. Pero esa pena hoy no tiene la revisión a los 25 años que quieren imponer los que escribieron mal la norma. Entonces el señor Uribe Noguera, criminal que jamás volverá a pisar la calle, gracias a la ley que nosotros hicimos, con esta norma podría pedir revisión a los 25 años. Es que no está en duda la indignación. Pero senador Barreras, yo entiendo su explicación y usted dice que el proyecto está mal escrito, pero la pregunta, y creo que es la inquietud que tiene incluso la doctora Johanna Jiménez, es que en campaña electoral sí muchos de ustedes lo acompañaron, dijeron sí, y acompañamos el proyecto y aquí ahorita se lavan las manos. Camila, no, eso es falso, perdóneme, yo no puedo dejar que semejante asunto. Johanna Jiménez ha sido, y lo digo con causa noble, candidata por el Partido Verde, por el partido de la U, por el Centro Democrático, por todos los partidos con esa bandera. Uy, ¿cuántos años tengo? No ha sido nuestro caso, pero además ella sabe que no es así. A su madre, sí, quien recuerdo con admiración, le dije a ella que en ese referendo que ella pedía que la acompañáramos. Le dije, mire, que el pueblo colombiano se exprese, de acuerdo. Yo apoyo que el pueblo colombiano se exprese, pero votaré no. Y se lo dije, Johanna Jiménez, a usted 1000 veces, usted lo sabe. Usted es una mujer que dice la verdad, no puede mentir. La última vez en la puerta de la comisión primera, le dije, usted me buscó para que apoyara la iniciativa. Le dije, no la apoyo, porque no protege a los niños y niñas de Colombia. Es una cortina de humo populista de este gobierno que en lugar de estar preocupado por la inversión social de los niños y niñas, mire, Camila, 22.000 niños y niñas fueron violados el año pasado, a pesar de mi ley. Esa ley no la hizo Johanna, no la hizo Gilma, la hicimos nosotros, le metimos 60 años, no sirvió porque el hacinamiento y la pobreza no ha sido resuelta, el Estado ha fracasado. Permítame, senador, porque Johanna creo que quiere intervenir frente a lo que usted está diciendo, que estamos entonces frente a dimes y uno dice una cosa y el otro dice la otra, y es la palabra del uno contra la palabra de la otra. Exacto, y yo no quiero que quede en el aire que yo me estoy inventando cosas y estoy diciendo lo que no es, senador Barreras. Es cierto que yo lo abordé en la entrada de la comisión primera para decirle si iba a acompañar o no de una vez por todas una iniciativa que es un clamor de todos los colombianos. A lo que usted me respondió notificándome, y hoy lo está cumpliendo, que usted se encargaría, a como dé lugar, de hundir una vez más en el Congreso de la República la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. A mí sí me llama mucho la atención, senador Roy Barreras, que en la primera vuelta, el año pasado, el tercer debate fue en su comisión. Iniciando la comisión, yo le hice un llamado público, hice un video diciéndole, aquí lo estamos esperando, venga y dé sus argumentos, y nunca apareció. Usted no estuvo en el tercer debate en la comisión primera. Por eso fue que lo aprobaron, porque aprovecharon mi ausencia, por eso lo aprobaron. Pero hoy, a 12 días de estar a 2 debates, más cerca que nunca de lograr la ley Gilma Jiménez, usted sí está con vehemencia haciendo de todo para hundir por tiempos el proyecto de ley Gilma Jiménez. Porque nos quedan solo 12 días y tan solo 2 debates, y en 12 días es muy difícil, y desde hace más de 10 días se están sacando cualquier cantidad de jugaditas para evadir el debate. Pero permítame entonces, los votos los tenemos en el Congreso, va a pasar esta iniciativa. Pero permítame, le pregunto, senador Barreras, antes de darle la palabra al doctor Bejarano, y es, ¿por qué se está jugando con los tiempos para que se hunda el proyecto por tiempos y no realmente dando el debate dentro del Congreso y que se vote dando el debate, el debate, deliberando como se tiene que hacer en el Congreso y no utilizando estrategias que siempre utilizan para hacer que el proyecto se muera por tiempos? Camila, lo primero es que en el cuarto debate en la plenaria intervine durante horas en la plenaria del Senado en el semestre anterior, explicando que este proyecto mal hecho no protegía a los niños y podía hacerles daño, inducir al violador a matar al niño. Es para proteger a los niños y a los adolescentes, lo escribieron mal.
Es lo mismo que he hecho el día de hace 2 días. Largamente expuse los argumentos. El hecho de que estén contra el tiempo es por la torpeza de este gobierno, que siendo esta su bandera populista principal, para distraer a los colombianos de 5.4 millones de empleos que se perdieron y que no tiene la solución que le hemos propuesto de la renta básica universal, por ejemplo, entonces nos levanta esta bandera populista. Mire, Camila, si usted le pregunta a cada oyente de Blue en la calle, en su casa hoy, lo digo como padre, ¿y usted qué haría si le violan a un niño? La respuesta la sé porque me han dado mucho. Lo que hay que hacer es picarlo, lo que hay que hacer es quemarlo en la hoguera, desmembrar a ese miserable. Es natural, es un sentimiento que los padres tenemos ante esos miserables. Pero el Estado no puede actuar de esa manera y sobre todo no puede aprobar por esa emoción manipulada electoralmente una norma que lo que hace es estimular al asesino a matar al niño para no dejar el testigo solo porque está mal escrita, o a meter a la cárcel. Aquí tengo cantidades de sentencias de jóvenes de 17 años, 18 años, que tuvieron sexo con su novia de 16. Basta un suegro furioso, un padre furioso, una novia celosa, basta otro novio celoso, para que termine por acusar y condenar por cadena perpetua a un adolescente. Es que lo hicieron mal por la improvisación. Yo no dudo de la nobleza, de la intención, pero es una cortina de humo. Claro. No protege a nadie. Mire, ¿a quién protege? ¿Por qué? ¿A quién va a proteger? ¿A los que no son denunciados? Permítame, a los que nunca llegarán a juicio. Permítame, senador Barrera, se me va acabando el tiempo, pero doctor Bejarano, usted quería hacer un comentario precisamente sobre esta discusión que estaban teniendo la doctora Jiménez y el senador Barreras. Mire, no le entendí al periodista que fue a leer unos mensajes de los oyentes, que me dijo que tenía que mejorar mi información. No entendí cuál fue el su capacidad de convencimiento, porque usted decía hay que convencer a aquellos que son pasionales de por qué razón no es conveniente el proyecto. Pero le voy a responder a esos varios oyentes que la solución de la pena de muerte, eso también toca un problema ideológico. Yo nunca estaré de acuerdo con la pena de muerte. Yo soy, como diría Albert Camus, comparto lo que él dijo: no habrá paz durable ni en el corazón de los individuos, ni en las costumbres de las sociedades, hasta que la muerte no sea excluida de la ley. Yo creo en eso. Ahora bien, lo otro es, aquí se está diciendo cómo se van a dar cuenta en el último debate que estaba mal escrito. Veo que no es así, porque sí, y Roy dice que le dieron esas críticas hace mucho tiempo, pero si así hubiera sido, tampoco tiene nada de raro, porque para eso son los 8 debates. Lo otro es que finalmente oigo al doctor Roy Barreras y lo que dice la señora Jiménez, y veo que evidentemente tiene razón Roy cuando dice que él le dijo desde el principio que no iba a apoyar el proyecto de la cadena perpetua. Entonces yo no veo dónde es que está el juego, y en cambio se dicen que es que le están haciendo unas triquiñuelas para que no se apruebe el proyecto. Mire, más grande triquiñuela de la que se está haciendo para que aprueben el proyecto no la hay. Ahí hay 2 parlamentarios liberales que le han vendido el alma al diablo con tal de aprobar este proyecto. ¿Qué son quiénes? Pablo Amin y Miguel Antonio Pinto. Los tiene el gobierno prácticamente agenciados para que voten ese proyecto. Esas son cosas que también tienen que salir a la luz pública, porque el cuento de que es que ahora resultó una recusación, etcétera, y estos parlamentarios liberales, imagínense ustedes, estos parlamentarios liberales apoyando un proyecto de estos que va en contra de toda la ideología liberal por completo. Es que aquí también es un problema ideológico, no emotivo. Pues doctor Ramiro Bejarano, abogado, gracias por estar con nosotros, por esas últimas palabras y por ese último análisis sobre este proyecto de cadena perpetua. Mil gracias y feliz tarde para usted. Gracias. Joana, ¿usted quiere hacer una última acotación? Porque además, pues, repetirle a los oyentes la fecha, antes del 20 de junio, si no quieren que se caiga el proyecto, pues debería estar aprobado y votado. Así es, Camila, estamos en manos del Senado de la República y desafortunadamente es así, y lo digo por todo lo que se está presentando en estos días. Sí, están buscando jugaditas para no ir a un debate serio con argumentos y derrotarnos. Lo que pasa es que se dieron cuenta que en esta oportunidad nosotros sí tenemos los votos. Si no los tenemos, como dice el doctor Bejarano, apuntar esas jugaditas marrulleras, porque nosotros hemos trabajado 13 años para convencer a nuestros dirigentes de que este es el camino correcto. Es lo único que garantiza que los violadores y asesinos no vuelvan a violar y asesinar niños.
sí es un mensaje de sociedad contundente. Este proyecto no es del gobierno nacional. Roy Barreras está muy preocupado hablando del gobierno, que porque el gobierno está muy preocupado por el proyecto y demás. Si bien es cierto y es muy importante el espaldarazo del presidente Iván Duque, que por fin un presidente que le dijo sí a este proyecto desde antes de campaña, en campaña y siendo presidente se sostenga y le esté respondiendo a los niños de Colombia, no como el presidente anterior, no como el presidente Santos, que también utilizó esta iniciativa, habló de mi mamá, hizo campaña, dijo que iba a apoyar la prisión perpetua, y una vez nosotros empezamos a recoger las firmas en el 2017, salió el presidente Santos y dijo no, mejor no, ya la prisión perpetua no, así no se hace política, hagan política decente. Sí. Gánense los votos decentemente, es que se hace esta política. Esto es un mandato de la mayoría de colombianos que están exigiendo. Se me acaba el tiempo, doctora Jiménez. Así es. Muchas gracias por contarnos en qué va el proyecto, porque así va en ese séptimo debate. Hoy con unas recusaciones. Doctora Johanna Jiménez, promotora precisamente de la cadena perpetua para violadores de niños. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Camila. Gracias a todos y a los oyentes. No vamos a parar, vamos a seguir, vamos a insistir. La prisión perpetua, la ley Gilma Jiménez va a existir en Colombia. Un saludo para usted y una última palabra, senador Roy Barreras, precisamente sobre esta discusión. Una buena noticia para los padres de familia y también para Johanna. Pues ella nos ha contado que el presidente Duque y ella usaron eso como bandera electoral, me parece legítimo, pero la buena noticia es que estamos aprobando en este momento la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y niñas, porque ocurre que los depredadores sexuales abusan del chiquito y como es indefenso no puede denunciar. Cuando crece, muchas veces a los 20, 25 años se atreve a denunciar al depredador, hoy no puede hacerlo. Vamos a aprobar la imprescriptibilidad para que pueda ser castigado el depredador. Eso sí es eficaz, eso sí facilita la denuncia. En lugar de este otro proyecto populista, que es una bandera de campaña, la única bandera que tiene el gobierno nacional en la agenda legislativa. Por eso la ministra del Interior, claro que es del gobierno, la ministra lo dijo en la sesión pasada, es un proyecto del gobierno y está bien. Cada gobierno esboza su ideología, esta es una ideología, la pena de muerte, la hoguera, los autos de fe, todo ese asunto es un asunto irracional que va en contra del humanismo liberal. Vamos a proteger a los niños y niñas haciendo normas bien hechas y no poniéndolos en el riesgo de que el violador mate al niño para desaparecer el testigo solo porque a la carrera escribieron un acto legislativo mal hecho que pone en riesgo a los adolescentes también de ser castigados si tienen sexo con el licor. Eso es un despropósito. Senador Barreras. Que aprendan a escribir las reformas constitucionales. Gracias, Camila. Senador Barreras, mil gracias por haber estado con nosotros. Y sí, se me acaba el tiempo, me pasé unos minuticos que le robé a mis compañeros de Meridiano Blue. Pues ese es el debate que estaba hoy presente en el Congreso de la República y seguramente vamos a estar hablando en estas últimas semanas o los días que le quedan, 12 días, para que este proyecto se hunda o pase, para que se hunda la violación a menores de edad o pase y sea una realidad. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros, como siempre aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya saben que mañana nos encontramos nuevamente a las 10:30 de la mañana.